Vamos a seguir con la mesa, con los representantes de instituciones, con los académicos. Quisiéramos empezar con las palabras del doctor Fernando Salamega. Muy buenas tardes. Gracias por usted. Hoy iniciar fusionándole una idea. Desde luego, un fenómeno tan complicado, con tantas facetas, como fue el estilo republicano, con tantas causas, tantos efectos y tantas complicaciones en su elaboración, es sorprendente que todo lo que se tenga que dar con esto. Hay que darle gracias a Cárdenas, que tuvo fusión. Al general Lázaro Cárdenas, que tuvo una visión, una generosidad y una humanidad como pocas veces se ha visto en la historia. Si no hubiera sido por él, nada de eso hubiera sido posible. Hay que darle las gracias al exilio republicano, que cumplió ampliamente con la hospitalidad que le dio en México. Pero sobre todo hay que darle gracias a México, que fue generoso, ha sido generoso y sigue siendo generoso. México ha sido y es el foco de nuestra vida y del destino de todos nosotros. Muchas gracias a México. A la doctora Echeverría la dejo al final, porque ha sido muy retadora, nos ha abierto muchas preguntas. Pero yo quiero hablar de 4 puntos muy concretos, porque hay, o ha habido, o hubo, desde luego hace todos los 40 años del franquismo, pero sigue habiendo una historia negra de la República. Y hay afirmaciones con las que no estoy de acuerdo, pero además me molestan. Decir que la República y la monarquía es lo mismo. Una monarquía democrática y parlamentaria tiene los mismos valores de una república parlamentaria, no estoy de acuerdo. Los valores de cada una de estas formas de gobierno son completamente distintos. Los valores de una monarquía es el glamour, es el boato, es la desigualdad, son los privilegios y es un escenario de lujo en contra de la población. En cambio, los valores de una república es el laicismo, es la prudencia, es la cortesía y la igualdad de los ciudadanos. Entonces no se puede comparar, aunque es mejor una monarquía parlamentaria que una autoritaria, pero por definición una república es muy superior a una monarquía. Hay otra historia negra de la República, que la República, cuando se proclamó en el año 31, ocasionó desorden general en el país, que los desórdenes, la quema de conventos, las huelgas, fueron lo que ocasionó que los militares tuvieran que dar golpes de Estado. Puede ser que la República haya sido desordenada, puede ser que la República haya tenido muchos problemas sociales, pero por muchos problemas que haya tenido la República y el régimen republicano, fueron mucho menos de los que tuvo la monarquía. Desde que murió Carlos III en 1780, todos los reyes de España nacieron, vivieron o murieron en el exilio. Hubo 4 dinastías, hubo 15 aplicaciones, hubo 10 golpes de Estado organizados por la corona, 3 guerras internacionales que perdió España y 11 guerras civiles. Cuando la República recibe España, no hay organización social, no hay sindicatos, no hay partidos políticos. Lo único que existe es la Iglesia y el ejército. Por eso pasó lo que pasó, no porque la República haya sido un desorden. En tercer lugar, el exilio es muy complicado y parece que es homogéneo, y no fue así. ¿Cómo se veían los refugiados así, los exiliados? Hay una famosa discusión cuando se conmemoraron los 25 años de paz, el general Franco que celebró por todo lo alto con la inauguración del Valle de los Caídos construido
con mano de obra esclava de los republicanos, en que dos prominentes republicanos exiliados exponen sus puntos de vista. El fuego lo abre Luis Araquistáin, socialista, periodista, que desde su destierro figuerino escribe un largo artículo en el Journal de Genève, en el que dice: el exilio ha fracasado. Nadie se acuerda de nosotros en España. La decisión de los emigrados de no volver a España mientras no caiga el gobierno de Franco ha hecho que el pueblo español se olvide de nosotros. Los jóvenes no saben quiénes somos, los jóvenes no conocen la República y nosotros hemos fracasado. Nuestros hijos no se interesan en España y no se interesan en la República. Y nosotros deambulamos por todo el mundo como Juan de la Roca con el cadáver insepulto de la República. A él le contesta Fernando Varela, ministro de Estado del gobierno republicano desde París, y le dice que está completamente en desacuerdo con eso. Que al contrario, él no cree que la República y los republicanos sean una Juana de la Roca, sino que es una romancia rara, que todos los españoles están dispuestos a morir defendiendo los valores de la República, de la libertad y de la democracia. Y que si en este momento, o en ese momento, la fuerza de las armas y la represión franquista hacen que no se sepa qué hacen los republicanos ni qué existen los republicanos, habrá un día, dentro de 5, 10 o 100 años, que los españoles se den cuenta en España que hubo un grupo de compatriotas como ellos que dejaron, valiendo hasta el último momento, defendiendo la libertad, la democracia y la república. Y por último, esto más que nada es una duda que yo tengo. El papel del general Cárdenas está fuera de duda. Su acción para recibir a los republicanos y para atender las necesidades de la República en guerra y luego de los españoles que llegaron a México nunca será suficientemente loado y alabado. Pero fueron 9 presidentes más después de él, con ideologías y actitudes distintas. ¿Qué hizo que México tuviera esa actitud con la República? Todas las explicaciones que se han dado, ninguna me satisface y me parece suficientemente contundente. Que la Alianza Masónica Internacional hizo un acuerdo entre la masonería española y la masonería mexicana, me parece que no es suficiente peso, sobre todo después de 40 años. Que el dinero que trajeron los españoles a México compró voluntades, yo creo que si hubo dinero, desde luego a los 6, 8 o 10 años, ese dinero ya no existía. Que el peso intelectual y académico de los españoles del exilio presionaban a los mexicanos para que no cambiaran de punto de vista, yo tampoco lo creo. Tratando de buscar una razón, yo creo que es una solidaridad ética, una solidaridad moral, en unos valores contundentes y similares entre un gobierno revolucionario como era el mexicano, que inició con Lázaro Cárdenas, y un gobierno republicano como el español de 1971. Y para finalizar, esta relación entre el gobierno republicano y el gobierno mexicano se mantuvo hasta el final de la vida del gobierno republicano. El día 21 de enero de 1939, en el castillo de Figueras, se reúnen por última vez en el territorio español las Cortes Republicanas. Las Cortes Republicanas que toman 2 acuerdos fundamentales: rendir un homenaje al Ejército Popular de la República y mantener su mandato hasta que pueda haber elecciones libres en España y se pueda renovar el Parlamento español. Tienen que pasar 40 años y la convocatoria para unas nuevas cortes legítimas y válidas se hace en el año 78, 3 años después de la muerte del dictador. Y entonces el gobierno republicano pide un decreto de autodisolución en el que termina haciendo memoria a los viejos mensajeros que recorrían España para dar los mensajes cuando sucedía algo importante y que terminaba diciendo: la República ha muerto, viva la República.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando Serrano Gallón. Continuamos con el doctor José Antonio Márquez Sanz, doctor en Historia por el Colegio de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Estoy verdaderamente asustado, porque se ha dicho tanto aquí y tan valioso, que no sé cómo pueda yo enriquecerlos y cómo pueda yo darles algo que los propios refugiados señalaron en el Sinaia mismo. Y sobre eso tengo un pequeño artículo, gran artículo, sobre la ética del refugiado español, elaborada en el Sinaia. El que tenga interés, compre los diarios del Sinaia y lo lea, porque de lo único que no podemos estar orgullosos es de nuestra propia ignorancia. Se dice que la historia la escriben los vencedores. No siempre es esto cierto. En el caso de la Guerra Civil Española no es del todo cierto, porque la mayor parte de los historiadores sobre la Guerra Civil Española o son españoles o son simpatizantes de la República Española. Hay por ahí algunos historiadores franquistas conservadores que tratan de revertir la argumentación usual de que los militares se levantaron contra una república que había llegado por medio del voto, por una república legítima, por una república que estaba en funcionamiento. Pero son los menos. La mayor parte son historiadores o republicanos. Zugazagoya, por ejemplo, que en su texto es un historiador. Prieto, que en sus argumentaciones hace historia de España, porque es una parte importante de la historia de España, y muchos otros, Hugh Thomas, Madariaga, varios más que hacen la historia de la guerra con simpatía por la República Española. ¿Por qué? Una de las respuestas está en la ética del refugiado español elaborada en el propio Sinaia. Y lo que se dice es que ¿a qué vamos a México nosotros? Vamos, por supuesto, a dar lo mejor de nosotros mismos. E independientemente de la afiliación política, independientemente de la afiliación regional, independientemente de sus talantes pasionales, los refugiados españoles en México dieron lo mejor de sí mismos y se dedicaron al trabajo, se dedicaron a reponer sus vidas en la mejor forma posible y de esta manera enriquecieron muchísimo a mí. Hace poco, creo que fue, no sé si Silvia o alguna otra dama de las múltiples damas que han estado por aquí, ¿por qué usted se dedicó a estudiar la República Española? ¿Por qué fue? Yo presumo de ser huasteco castellano. Huasteco porque nací en Tuxpan, Veracruz, no de Rodríguez Cano, por favor, ¿quién es de Rodríguez Cano? En Tuxpan, Veracruz, de padre y madre inmigrantes españoles. Mi padre llegó aquí en 1914, mi madre llegó en 1928, se conocieron en Tuxpan se casaron, en Tuxpan me nacieron, y yo desde un principio estuve con el problema de, bueno, ¿y yo qué soy? ¿Soy español? ¿Soy mexicano? No es curioso, pero mis hermanos y yo desde un principio decidimos, soy mexicano. Y sin embargo, amo muchísimo a España, de la misma manera que amo muchísimo a mis padres, porque yo no ejercité ningún mal sentimiento contra mi padre, excepto durante algún tiempo, pero terminamos en muy buenas relaciones. Y esto es un dato comercial. Acabo de publicar un texto que es una combinación de poema, ensayo, historia familiar, reflexión sobre quiénes somos los mexicanos, que publicó el Ateneo Español de México
gracias a los buenos oficios de Jaime Espinosa y de su espléndida esposa. En todo caso, ¿quiénes somos? Yo que soy hijo de inmigrantes españoles. ¿Español? No. ¿Mexicano? Sí. De pleno derecho, porque además toda la educación ha sido en escuelas mexicanas. Soy experto en escuelas mexicanas. Escuela Regina, privada, laica, escuela laica pública, la Rézame, escuela de frailes maristas, maristas, y luego la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde tuve muchísimos profesores provenientes del exilio español, y de alguna u otra manera desde joven yo me enamoré de los ideales de la República Española. Le comentaba yo de niño por mi casa pasó un agente franquista que le dio a mi padre una serie de libros españoles con un montonal de fotos de la Guerra Civil Española, y yo quedé fascinado, aterrado y fascinado por la violencia, por la pasión, porque todo aquello era una especie de Goya, pero Goya encarnado en seres humanos concretos, inmediatos, en una serie de desastres de la guerra, en una serie de caprichos. Y por ahí me quise yo enterar de qué era eso de una guerra civil. He llegado a la conclusión de que una guerra civil, como quizá la mayoría de todas las guerras, saca lo peor de la naturaleza humana, pero saca también. En una guerra podemos encontrar las cosas más espantosas, pero los actos de solidaridad, de compasión, de bondad, de amor más extraordinarios. Y yo me dediqué a estudiar el exilio español por aquello de qué es lo que voy a estudiar yo en mi tesis de doctorado. ¿Cuál va a ser mi tema, mi vaca, como diría Héctor Aguilar Camín? ¿Cuál es tu vaca? ¿Cuál es tu tema? ¿Qué es aquello que te apasiona? ¿Qué vas a hacer? No podía yo hacer una aportación importante a la Guerra Civil Española, pero dije sí puedo hacer una aportación importante a mi propia historia, a la historia de la Guerra Española en México. Y hice toda una investigación larga, con mucha información de muchos periódicos, de muchos textos, de muchos documentos, que me sirvió para presentar un doctorado en el México, y que se convirtió en un libro que se llama Las raíces del exilio, México ante la Guerra Civil Española. ¿Qué fue lo que hizo México durante la Guerra Civil Española? En primer lugar, apasionarse, leer los periódicos de la época, como dice, bueno, ¿de qué están hablando estos hombres? Los mexicanos, y eso lo decían los propios españoles, están más apasionados que nosotros mismos y nos defienden de nosotros mucho más y mejor de lo que nos defendemos nosotros mismos. Inmediatamente, el embajador Gordón Ordaz, un monstruo de actividad, se apersonó con Cárdenas y le pidió que vendiera armas con él. El general, después de enterarse de cómo andaba la cosa, porque era un hombre muy prudente y al mismo tiempo muy valeroso, les vendió un cargamento de armas y de municiones, embarcaron en el Magallanes, milagrosamente el Magallanes llegó a España. Se dice que esas armas sirvieron para la defensa de Madrid, espero que así sea, porque fue muy importante esa maravillosa, heroica, extraordinaria defensa de Madrid, que nunca pudieron tomar, nunca se rindió y nunca la pudieron tomar. Y luego, apoyo diplomático generalizado, defensa en la Sociedad de Naciones. Es conmovedor ver el discurso de Bassols ante la Sociedad de Naciones, porque Bassols le lee la cartilla a Francia, a Inglaterra, a todas las democracias, a todos les lee la cartilla, porque además está de palmetazo, y les dice lo que están haciendo. Están destrozando el sentido mismo de la Sociedad de Naciones, al olvidarse de Abisinia, al olvidarse de China, al olvidarse de España y crear un inmundo concepto de no intervención
que sirvió sobre todo para evitar vivamente que la República se armara, que la República pudiera comprar las armas a las que tenía derecho, tanto aquí lo he señalado, un convenio que había con Francia, pero Francia estaba exhausta por la carnicería que había experimentado sus hombres durante la Primera Guerra Mundial. Tenía muchísimo miedo de ir a la guerra contra Alemania sin la ayuda de Inglaterra, y Francia se acoginó. Y en un momento dado permitía pasar las armas, en otro momento las detenía, en un momento dado estaba de acuerdo, en otro momento no. El pueblo, en una buena proporción, estaba de acuerdo. La mayoría de los pueblos estaban de acuerdo con la República. Fueron los gobiernos los que, por miedo o por lo que fuera, se negaron a apoyar la legitimidad de la República, que además estaba defendiendo espléndidamente. No tenía ejército, se armó un ejército popular, mal que bien, bien que mal, y se defendieron durante 32 meses en contra de un ejército que ya venía muy trabajado, por así decirlo, en Marruecos, las armas italianas, las armas españolas e incluso las armas italianas que tuvieron algún fracaso célebre en Guadalajara frente al ejército republicano español. ¿Qué más hizo General Cárdenas? Envió a sus agentes a Vela pidiéndole casi de rodillas a los checos que les vendieran armas, porque los checos sí producían buenas armas y nada, los checos estaban aterrados ante los nazis, creo que con toda la razón del mundo, pero no tuvieron, pues digamos, la valentía de decir: sí, vendemos armas a la República Española, y la negaron, y la República nunca tuvo las suficientes armas para su ejército. ¿Qué más hizo Cárdenas? Recibir toda una serie de peticiones de Gordón Ordaz, de Vidarte, de Consiglio Vidarte, y al final, después de la larga elaboración, todos estos procesos son muy largos, son muy elaborados, son muy contradictorios, pero en general no era contradictorio. El que estaba de acuerdo con los ideales de la República Española, desde un principio tuvo fe en que la República Española sería vencedora, y en un momento dado, a pesar de todas las presiones, abrió las puertas de México a los republicanos españoles. Y la recepción no siempre fue la veracruzana. La sociedad mexicana es una sociedad muy básicamente conservadora, muy básicamente diferenciada en distintos sectores de todos los niveles que se puedan ustedes imaginar, y aún algunos más. Es una sociedad muy heterogénea, una población muy heterogénea. Hablando con mi presidenta de Ateneo Español, que decía: hablan de los pueblos originarios. ¿Qué pueblos originarios? 28 cuartos. Nuestro pueblo originario son los mestizos, que son de base indígena y con algún piquete, sin albur, de español, de francés, de inglés, de alemán, de judío, de turco, de lo que ustedes gusten y manden. Es una combinación. El mestizaje es algo riquísimo. Como es riquísima la sociedad mexicana, como es enormemente creativa, creadora, y con una población extraordinaria. Y ahora estamos siendo, entre comillas, invadidos por los centroamericanos. Los centroamericanos van a venir a renovar de alguna manera la vida mexicana, porque, por ejemplo, en los campos mexicanos, muchos mexicanos, los jóvenes, no quieren trabajar, porque quieren ganar dinero fácil y rápido. Y me contaron algunas anécdotas terroríficas, tales como un profesor de preparatoria le pregunta a un estudiante: ¿y tú qué quieres ser cuando puedas trabajar? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Narco. ¿Cómo que narco? Narco. Porque los narcos tienen dinero, tienen armas, tienen todas las mujeres del mundo y no tienen necesidad más que de aprender a manejar una carnicería. Y eso no es difícil. No es difícil aprender a manejar una carnicería, aunque las reses sean seres humanas. En todo caso, la migración, efectivamente, es un fenómeno universal
Es un fenómeno que se está dando en nuestros días, benditos días. Basta con ver las noticias para ver la cantidad de centroamericanos que están viniendo a México y que se ponen a trabajar. Y se ponen a trabajar en el campo y rinden lo que deben de rendir en el campo. Pero han dicho gentes que los han contratado y dicen: no, los muchachos mexicanos se hacen en la Virgen de Sala cuando es hora de trabajar y no quieren trabajar, y en cambio estos centroamericanos traen ganas de trabajar. En todo caso, aún a reserva de que yo esté haciendo una charla pro domo mía, ¿por qué me interesé yo en estudiar el exilio español? Por solidaridad con por simpatía con la República, por simpatía con mis maestros, por ganas de, sí, imitar a mis maestros. Respeta a tus maestros, pero no jures por ellos. Respeto a mis maestros porque tengo sus mismos valores republicanos. También fue parte de mis estudios como historiador, como doctor en historia, los estudios sobre la historia de España. Y la historia de España fue también muy aleccionante. La decisión de crear un país integrista con una sola fe, una sola espada, un solo régimen, viene ciertamente desde los reyes católicos, y ellos lo trataron de imponer expulsando, cortándose la cabeza, expulsando a los judíos, expulsando a los musulmanes, después a los moriscos, expulsando a todos aquellos que eran en buena medida la parte más sabia la sociedad española de su tiempo, e incluso como parte de su tiempo, porque por ejemplo la madre del rey católico era de orígenes judíos, y muchos miembros de la sociedad española a muchos niveles eran de origen judío. En ese entonces España se corta la cabeza. España se corta la cabeza otra vez a principios del siglo XIX con el rey Felón, expulsando a todos los afrancesados, a todos los que querían algo más moderno. Y España se vuelve a cortar la cabeza, expulsando lo mejor de sí misma, expulsando a los republicanos y a la cultura republicana, que efectivamente se viene a México. México es el gran ganador de esa guerra, porque México adopta, acepta a esta gente, la integra en un proceso largo, difícil, contradictorio. No todo el mundo los aceptó, ni siquiera entre los partidarios del general Cárdenas, que no le tenían muy a bien el que él fuese hispanista cuando ellos eran indigenistas y todos nuestros males venían pues de la conquista de los españoles, como ustedes saben. Y entonces hasta Cárdenas tuvo muchos enemigos que se le enfrentaron entre sus propios partidarios, y fue una decisión extraordinaria dentro del contexto universal, dentro del contexto internacional, única. Guatemala, pero participó también, quizá algún otro, no, pocos, pero el principal, México. Y además, ¿cómo lo diré sin llegar a ser un veracruzano así evidente? Pues con redaños, digamos, ¿no? Con voluntad política, con valor, o si ustedes quieren, muy veracruzanamente, con huevos, ¿no? Estamos en Veracruz, además estamos en Veracruz, sí, con huevos, muy huevos, en general. España ha sido siempre bien a sí misma. Tiene una sección tradicional, conservadora, católica, integrista, y esa idea de que una sola fe, pues hasta sus propios católicos, sus mejores católicos, han sido perseguidos, hasta el grado de que Santa Teresa al final dice: por fortuna muero dentro de la iglesia. Eso que había sido perseguida por la Inquisición, y los mejores españoles han sido siempre perseguidos dentro de esta idea de una nación integrista, en vez de una nación varia, una nación judía, musulmana, tan varia como es
el mestizaje español, porque qué tal que ahora los españoles empezaron a reclamar la conquista de los godos, la conquista de los bereberes, la conquista de los árabes, tal o cual conquista en sus territorios. Pues es lo que sucede, y me ha sucedido a mí mucho. Voy a contar una anécdota, una situación que a lo mejor a muchos de ustedes les molestará. Espero que sí, espero que les haga pensar, ¿no? Porque es que todos nuestros males provienen de la conquista española. ¿Cómo es eso? Entonces usted no tiene nada que ver. Estos 5 siglos de creación de la nación mexicana no tienen nada que ver. Todos nuestros males provienen de una conquista que ya no está aquí, porque fue en el siglo XVI. A menos que quieran ustedes considerar otra conquista española, el hecho de que vienen aquí a hacer minería y a sacar oro y esto y aquello en una nueva conquista española, que mucha gente le parece muy bien porque da dinero, da progreso, da empleos, etcétera, etcétera. Ah, entonces está usted en contra de la conquista española. Y por favor, díganos usted cómo se llama. Pedro López, Juan Sánchez, Jorge Rodríguez, tal Fernández. ¿Y usted sabe de dónde vienen esos apellidos? ¿Sabe usted de dónde vienen esos apellidos? Pues España. Porque López viene de López, y nosotros tenemos bastante López, López de Santana, López Portillo, López Obrador. Agarren ustedes el directorio y verán cuántos López hay, y cuántos Sánchez hay, y cuántos Rodríguez hay, y cuántos Hernández hay, y todos son herederos de apellidos españoles. ¿De dónde salieron? Ya cuando me pongo de mal humor, digo, ¿usted cree que es usted un bastardo? Solamente los bastardos escupen sobre la tumba de sus antepasados. Yo no me considero un bastardo, yo me considero legítimo mexicano español, como usted, porque con esos apellidos no puede usted negar la cruz de su parroquia, de ninguna manera. Y puede usted pretender que todos nuestros males provienen de la conquista española por un deseo de ser blancas palomas, pero no tenemos ninguna responsabilidad por los desastres múltiples que hemos creado en nuestro país, nosotros los mexicanos, y que queremos echar la responsabilidad sobre otros, pero nosotros no tenemos nada que ver en esto. En fin, espero no haber exagerado en esta explicación de por qué me decidí yo a estudiar el exilio español. Les digo, tengo un libro sobre el asunto, participé en la elaboración de la historia del Colegio de México, tengo varios artículos sobre el asunto, ¿no? Sobre los refugiados españoles. Soy heredero de los españoles como estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Colegio de México, porque ahí hubo muchos profesores que eran refugiados españoles o herederos de los refugiados españoles. Así que yo soy heredero de la cultura española, que gracias al desastre de la guerra civil y gracias al exilio español se ha convertido en una cultura universal. Es una cultura universal conocida aquí y allá y en el universo entero, tal como hoy lo conocemos. Esto es todo. Tiempo, efectivamente, me decía una amiga mía durante mi examen profesional, lo de los jurados que vienen a que te callaras. Muchas gracias, doctor José Antonio Martesán. Nos acompaña también José María Espinaza, director del Museo de la Ciudad de México. Buenas tardes. Quiero empezar antes de leer y contar un poco el texto que había preparado, contándoles que hace una semana el senador Martí Batres organizó en la Cámara una mesa redonda sobre el siglo español, a la que tuvo la gentileza de invitarme, y cuando llegué al edificio de Reforma y entré al auditorio y vi la mesa, éramos 9 y dije, vamos a salir al día siguiente.
Pero lo curioso fue que la mesa resultó muy interesante, que no fue cansada, que los ponentes daban matices, tocaban lamentablemente puntos similares, pero daban versiones distintas. Y una de las cosas que yo señalé ahí, me tocó además ser el último traté de sintetizar un poco lo que yo llevaba preparado para esa mesa, y una de las cosas es, mi querida Silvia Yorgulli, que dije, no vamos a dejar que vuelvan los historiadores del exilio, que discuten si son 22 minutos. Pero que no íbamos a dejar que regresara esa moda de los historiadores del exilio que discutían si vinieron 22.820 o 22.819, pensando que ese uno más o menos cambiaba la cosa. Porque yo llevo, desde que me he ocupado del exilio hace unos 20 años, tratando de que la historia que se cuente sea no la de los héroes, no la de las citas, sino la vida cotidiana de ese exilio que se nos estaba escapando. En ese marco, hace 5 años, cuando se celebraron los 75 años, Carmen Dagüeña, en el Ateneo Español, propuso hacer una colección de libros con ese tema, justo donde se publicó el de mi querido maestro José Antonio Matesanz, una colección que ahora tiene más de 20 títulos y es espléndida y que da la otra cara. Tampoco soy dogmático, entiendo que todavía hay mucho por investigar en las citas y los datos, y que, por ejemplo, esta comparación demográfica entre los mexicanos que había en 1939 y los españoles que llegaron, y eso proyectado al país actual de 110 millones, traería una cifra monstruosa de exiliados, a la cual las que viste no se acercan, no, están muy lejos. Como Ernesto me pidió que hablara sobre el Sinaya, porque estamos conmemorando eso, justamente lo que hice fue brochar un poco lo que significa ese barco y esa llegada hace 80 años. La conmemoración de un hecho como la llegada del exilio republicano español tiene siempre algo de contradictoriamente dramático. Es un hecho teñido de tristeza, la derrota de un gobierno democrático con un alzamiento militar de carácter pacifista, y el dolor y el desarraigo que trajo a su pueblo está todavía presente. A la vez, las ganas de celebrar la llegada de los refugiados a nuestro país suelen terminar en una fiesta. Esa condición del drama está encarnada inevitablemente en sus símbolos, y uno de ellos fue la llegada de esos llamados continuos por Fernando Serrano Migallón, barcos de la libertad. El Sinaya, el Mexique, el Ipanema llegaron a estas costas veracruzanas hace 80 años. Pero los símbolos se vuelven crípticos y a veces perdemos la memoria que en ellos se concentra, y hay que recordarla y recargarla cada cierto tiempo. Eso es lo que nos permiten las conmemoraciones, volver a ser explícitos los símbolos. A mis abuelos paternos se les humedecían los ojos con la pura sonoridad de la palabra Sinai. Pero José Espinaza Mazagué, mi abuelo, no había llegado en el Sinai, sino en el México. Pero el primero, el Sinai, lo resumía a todos: al Ipanema, al Niasa, a los que vieron en la exposición
discusión de hoy en la mañana, y a todo el boteo de refugiados que siguió llegando a México hasta bien avanzada la década de los 40. Hubo antes del Sinaya, posibilidades similares de encarnación simbólica con el mismo derecho y contenido emotivo. Baste recordar una muy célebre, Los Niños de Morelia, o en el ámbito más académico-cultural, la fundación por Alfonso Reyes y Daniel José Villegas de la Casa de San. Pero los barcos tenían algo de antiguo, de viaje homérico y también eco inevitable, también tres de aquellos que habían traído a Corona a este continente y habían provocado ese encuentro o encontronazo que hoy tenemos que entender de manera muy distinta de como se ha contado, y saber que ese descubrimiento también fue contradictorio y trajo la destrucción de una cultura y una sociedad. Los bucles y amarres, por ejemplo, porque la rectora de la UB dijo en la mesa anterior, son evidentes, ¿no? Estos barcos, los de la libertad, no traían conquistadores, sino refugiados. Una condición que, como hemos repetido una y otra vez aquí, debe ser sagrada. Se les daba asilo a las personas perseguidas por sus ideas, por su lucha social, por su opción política. Para entonces, en Alemania ya había empezado la persecución de personas por raza y religión. Durante varias generaciones pensamos que la civilización se había sobrepuesto a lo que entonces sucedió. Pero hoy, con lo que pasa en Estados Unidos o en Brasil, es necesario volver a pensar los símbolos y a volver a sacarlos a la luz. Hay gestos que parecen intrascendentes, pero que la historia carga con un sentido insospechado. Los estudiantes de Relaciones Internacionales de todo el mundo, no solo los de México, estudian lo que hizo la diplomacia mexicana en aquellos años como uno de los ejemplos de sensibilidad e inteligencia en beneficio de una postura ética y del papel de un país en un conflicto externo. En aquella gestión se basó buena parte de nuestra normatividad diplomática posterior durante algunas décadas, y los especialistas en el tema la estudian con cuidado y rigor como un asunto ejemplar. Hay que tenerlo presente hoy día en la situación actual. Pero como dije, me interesa subrayar los gestos más cotidianos que acaban siendo fundamento del sentido de los símbolos, sobre todo de los que hoy conmemoramos. Por ejemplo, en medio de la inmensa labor de los diplomáticos mexicanos en Francia, consiguiendo permisos, pasaportes, rentando barcos, haciendo gestiones, ya un especialista como Fernando contó la historia conmovedora de la bandera mexicana del presidente Azar. Pero en medio de toda esa paraunda, Susana Gamboa subió al barco una imprenta, algo que a varios les pareció absurdo. Esa imprenta y ese papel permitieron que en los 20 días de trayectoria del barco se hiciera el diario del Senado, el diario de a bordo, y que un periódico informara de la cotidianidad del viaje y sirviera de elemento cohesionador del grupo que viajaba a costas mexicanas. Ese diario, como ese barco, se volvió un símbolo tan emotivo que se han hecho
de ese y de los siguientes viajes varios facsimilares. Allí se publicó prácticamente a estas costas el poema de Pedro García entre España y México. Y la poesía fue, desde años antes, una de las banderas de la República Española. ¿Cómo olvidar la muerte de Machado en el 39, apenas cruzado la frontera, en Trujillo, o la de García Roca, asesinado al principio de la guerra, o unos años después la de Miguel Hernández, víctima de las torturas y los rigores de la cárcel? Pensaba leer el poema de Don Felipe, pero me hartaste el trabajo leyendo el anterior. Gracias, también ellos te lo agradecen. Y en cambio, prefiero terminar mi intervención leyéndoles un poema mucho menos conocido, pero que señala más esa condición de cotidianidad. José Moreno Villa, extraordinario escritor, vino ya maduro a México. Aquí escribió su autobiografía, un libro extraordinario, y publicó 5 o 6 libros sobre arte. Y también tuvo un hijo. Él no había sido padre, vino a tener el hijo en México. Nos vinimos acá, nos trajeron las ondas. Confusa marejada con un sentido arcano, impuso el derroteo a nuestros pies mismos. Nos trajeron las ondas que viven en misterio, las fuerzas ondulantes que animan el destino, los poderes ocultos en el manto celeste. Teníamos que hacer algo fuera de casa, fuera del gabinete y del rincón amado, en medio de las cumbres solas, altas y ajenas. El corazón estaba aferrado a lo suyo, alimentándose de sus memorias dormidas, emborrachándose de sus eternos latidos. Era dulce vivir en lo ahondado y cierto, con su vino seguro y su manjar caliente, con su sábana crespa y su baño de plata. El niño iba saliendo, el cuadro iba pintándose. El intercambio entre nosotros y el ambiente verificábase como función del organismo. Era normal la vida, el panadero al horno, el guardián en su puesto, en su hato el pastor, en su barca el marino y el pintor en su estudio. ¿Por qué fue roto aquello? ¿Quién hizo capitán al mozo tabernero y juez al hortelano? ¿Quién hizo embajador al pobre analfabeto y conductor de almas a quien no se conduce? Fue la borrasca humana, sin duda, pero tú, que buscas lo más hondo, sabes que por debajo mandaban esas fuerzas ondulantes y oscuras que te piden un hijo, donde no lo soñabas. Muchísimas gracias.